Bueno, si les parece, vamos a ir empezando, dando inicio a esta primer conferencia del ciclo de charlas y de conferencias del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata de este año. Bueno, si les parece, nuestro invitado, acá hay un delay porque estamos transmitiendo ya en vivo por YouTube. Nuestro primer invitado es el doctor Nicolás Abadirker, quien trabaja en la Universidad Nacional de Tucumán y en CONICET, y va a hablarnos sobre las relaciones diversas entre la moral y el derecho. Así que le dejo la palabra, podés empezar a compartir pantalla y, como siempre, luego de la exposición vamos a abrir el espacio para los comentarios y el debate. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. En primer lugar, antes de empezar con la conferencia propiamente, quería agradecer al Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata por la invitación. Para mí es un espacio, digamos, que tiene un valor especial, digamos, por tantos amigos como el propio Andrés, como Diego, como Leandro, digo, que bueno, valoro mucho por su amistad y valoro mucho por el gran nivel que tienen. También, digamos, fue muy significativo para mí que ya no está con nosotros Ricardo Maliani, que enseñaba ética y filosofía contemporánea en ese departamento, así que no es para mí un lugar cualquiera, así que estoy muy contento de participar de eso. No sé por qué se me desinició la... mira, ¿sabes? Sé que puedo, se me figura, Andrés, que... Ahí está. Ahora sí. No sé por qué me figuró como que vos me has puesto para que no pueda... Sí, capaz que para compartir. No pasa nada. Así que bueno, para mí es un lugar especial. Por otro lado, bueno, yo nací en Mar del Plata. Y bueno, agrego también que tiene gente trabajando en filosofía del derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que también es muy significativa y también de ellos aprendí varias cosas. Bueno, como algunos de ustedes sepan, mi especialización en realidad es en ética filosófica, digamos, de eso fue mi tesis de licenciatura, mi tesis doctoral. Y bueno, hay una tendencia fuerte, digamos, de la filosofía como a ocuparse de sí misma, digamos, de su propia historia, de filósofos más generales, digamos así, y no tanto de ocuparse de temas que implican un poco salirse de ese campo propiamente de la filosofía. En este caso me refiero por el tema del derecho. Uno obviamente siempre salirse del tema propio es un desafío, porque uno no tiene una formación profesional en el campo y bueno, necesita aprender mucho y corre riesgos también de equivocarse mucho. Por eso mismo que es lo que posiblemente pase en algún momento de esta charla. Así que de paso les pido a los abogados que sepan disculpar los errores. Pero bueno, para mí es como un desafío, también un desafío, una cierta audacia. Siempre es más fácil quedarse en la comodidad del propio ámbito, un poco en la zona de confort. Y bueno, con todo me parece que este giro que tuve dentro de mi carrera de ocuparme de temas de ética jurídica, de filosofía del derecho, de derecho y moral, de teorías de la justicia, etcétera, para mí ha sido muy significativo. Al comienzo un poco yo he intentado llevar digamos, yo dicto, digamos, ética en la Facultad de Filosofía y Letras y dicto lógica y filosofía del derecho en la Facultad de Derecho, y he intentado llevar un poco la filosofía a la Facultad de Derecho. Me fue bien, pero también me fue bien en el sentido de que me di cuenta que en el derecho había muchos problemas específicos, eso que las personas de filosofía descuidamos enteramente, y al final hoy estoy casi en un proceso contrario de llevar cosas que traigo desde la Facultad de Derecho, de las lecturas de filosofía del derecho y de los problemas actuales del derecho hacia la Facultad de Filosofía. Hace unos años, por ejemplo, ya el eje de la materia ética en filosofía es que dicto junto con Hugo, que está aquí en la reunión con Hugo Velázquez, es ética, derecho y justicia, ¿no? Pues me parece que realmente a la propia filosofía le es útil esta mezcla con otro ámbito, le resulta... y bueno, y son esos compartimentos estancos que alguna vez se han dividido y que
estaría bueno que no estén tan divididos, ¿no? He aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho de abogados, de juristas, etcétera, ¿no? Y filósofos del derecho en general. Bueno, dicho esta pequeña introducción un poco más personal, sí voy ahora a la idea de compartir pantalla. Tengo un comienzo de este trabajo que es muy, a ver si puedo ponerlo en... Ahí se está compartiendo pantalla como completa, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Empiezo con una cosa simplemente porque hay que decirlo, no es el meollo de lo mío, pero mencionando, porque justamente un poco trato, la charla en alguna medida va a tratar de alguna diferencia entre el derecho moral que son significativas y que hoy por hoy se están entremezclando en la práctica jurídica, que un poco también en la práctica política indirectamente. Pero empiezo, no obstante, con algunas características comunes muy sencillas, nada del otro mundo, y es que tanto el derecho como la moral son instituciones sociales y que tienen una función más o menos similar en un sentido amplio, visto desde una perspectiva sociológica amplia, que es la de regular las conductas, ¿no? Es decir, en principio cada quien podría hacer lo que sea, digamos, podría ser algo así como la guerra de todos contra todos de Hobbes o lo que fuere, y un poco la función en que coinciden en términos muy generales el derecho y la moral es la de regular las conductas en un cierto sentido, por ejemplo, en el caso del derecho, por ejemplo, declarándolas como obligaciones o determinadas conductas como prohibidas o otras como permitidas, en la moral un poco más complejo, y en cierto sentido también muy general, sin meterme en mucho detalle, evitar ciertos comportamientos antisociales, ¿no? Que parcialmente pueden ser similares en algunos casos. Otra cosa que tienen en común, por supuesto, en esta función confluyen con otras instituciones sociales, ¿no? Otra cosa que tienen en común el derecho y la moral es que son instituciones normativas, es decir, que no, por ejemplo, a diferencia, supongamos, de las ciencias del hombre, etc., no describen actos o intentan explicar actos, sino que más bien los prescriben, y en ese sentido justamente son regulativas, son normativas, y eventualmente castigan su incumplimiento. La forma de castigo, por supuesto, es muy diferente, y eso es una de las partes que no toco aquí, pero de las diferencias significativas entre el derecho y la moral, ¿no? Y también hay cierta coincidencia en algunos casos en los actos prohibidos por el derecho y por la moral, supongamos, estoy pensando en estafas, robos, violaciones, asesinatos, especialmente lo que toca el derecho penal, no necesariamente, por ejemplo, el derecho administrativo, etcétera, ¿no? Y esa no es una casualidad meramente que haya esta coincidencia, porque efectivamente la moral es muy significativa como fuente del derecho, ¿no? En el sentido de que hay los actos que nos parecen moralmente indeseables, al menos de forma colectiva, tendemos a prohibirlos por el derecho y otras modalidades deónticas también, ¿no? De modo que esto es una cosa muy general, no me voy a ocupar justamente ahora como correspondería, según parece, de las diferencias, porque esas justamente son las que van a sobrevolar todo el resto de la exposición, ¿no? Las preguntas digamos que de alguna manera estas son muy generales y preguntas más bien filosófico-jurídicas, digamos que yo me planteo inicialmente, o que reconstruyo, mejor dicho, no las inventé yo, tienen que ver con lo que vamos a ir desarrollando después, y entre ellas son estas, ¿no? Para ver justamente cuál es la relación entre derecho y moral, si hay una relación necesaria, o si hay una relación importante pero contingente al fin, ¿no? Acá esa pregunta, igual que esta, divide dos grandes posiciones que existen de hace mucho y que todavía siguen siendo significativas, ¿no? Entonces, una de las preguntas es si una norma dictada por una autoridad pertinente es derecho, cualquiera sea su contenido. O bien si hay un mínimo de moral sin el cual el derecho ni siquiera es derecho. Y como una subpregunta de esta, digamos, son todas prácticamente formas de preguntar lo mismo, si puede haber leyes injustas, ¿no? Es decir, pueden haber leyes injustas y no obstante seguir siendo leyes, o si la noción de ley y de injusticia no pueden entremezclarse, digamos, ¿no? Si una ley es injusta, entonces no es una ley siquiera, ¿no? Como ven, todas estas preguntas van dividiendo como dos posibles respuestas, ¿no? Por lo menos dos. Y la moralidad que predicamos de las leyes, como cuando efectivamente decimos que una ley es injusta, supongamos
para no hablar de casos actuales cuando decimos que la esclavitud, que en su momento era legal, era no obstante injusta. La inmoralidad que predicamos de las leyes, diciendo que son justas, que son injustas, lo que fuera, son nuestros valores, lo decimos desde nuestros valores históricos, ¿sí? Por ejemplo, decimos que la esclavitud era injusta porque nosotros formamos parte de una época en la que la esclavitud está mal vista, digamos, o cuando predicamos eso, hablamos desde una moralidad universalmente válida, ¿sí? Esos son un poco el campo de preguntas casi platónicas, digamos, que en su discusión con los sofistas, por ejemplo, que van a abrir este panorama que es la discusión entre derecho y moral en la filosofía del derecho, ¿no? Especialmente clásica, ¿no? Porque hay posiciones más intermedias o lo que fuere más recientemente. Y frente a esta hay dos grandes posiciones, la posición ius naturalista o doctrina del derecho natural y la posición ius positivista o doctrina, digamos, del derecho positivo. Por derecho positivo se entiende el derecho que está sancionado, el derecho vigente en una determinada comunidad jurídica, digamos. La posición ius naturalista, que tiene raíces antiguas, que de alguna manera, aunque no estaba explícita, estaba tácita, por ejemplo, en Platón, y estaba ya explícita, y bueno, en realidad la raíz más fuerte antigua es la de los estoicos, por ejemplo, y ya hablando de la etapa, digamos, un poco más adelante, la etapa romana, Cicerón es uno de los grandes formuladores de esta posición, que llega hasta nuestros días y que todavía tiene mucha fuerza en nuestros días. Es la posición que dice que, básicamente, por encima de las leyes humanas, existe efectivamente un derecho natural o un conjunto de leyes naturales, cuya validez no depende en absoluto de nuestras decisiones, no depende de nuestra legislación. En general se lo consideran principios inmutables de moralidad, y que, digamos, y las leyes en ese sentido están como por debajo de esa moralidad. Esta es una posición, como verán, una clasificación muy, muy general y abarca un montón de posiciones filosóficas, incluso de signos ideológicos hasta opuestos, ¿no? Por ejemplo, bueno, y se funda, y justamente porque hay muchas posiciones, entre otras cosas, se fundan también de formas muy distintas. Por ejemplo, en la naturaleza de las cosas, algunos casos, en la naturaleza del ser humano, es decir, hay cosas que son contrarias a la naturaleza del ser humano, contrarias a la naturaleza de las cosas, para algunos que forman parte de esta posición. Otros lo fundan en Dios, eso da lugar al naturalismo teológico, que ha sido muy significativo y que todavía también tiene sus partidarios, y en una versión habitualmente más moderna, aunque también tiene raíces en el estoicismo antiguo, en la razón, ¿no? Es decir, que es la razón la que nos permite formular eventualmente, en casos, por ejemplo, como de Kant, o formular, o al menos conocer estos principios, o este principio, depende de la posición, de acuerdo al cual hay como límites a la legislación humana, ¿sí? Otra posición, que, insisto, entonces esto es como una macro posición, ¿no? Una categorización muy amplia de cosas que tienen en común posiciones éticas, ético-filosóficas muy diferentes, ¿no? Una segunda idea en general de todo ius naturalismo es que el derecho natural es cognoscible, es decir, que puede ser conocido, podemos de alguna manera acceder a esta noción de derecho natural o bien de justicia, y es cognoscible también, depende de la posición, por fe, por intuición, mediante la razón, etcétera, ¿no? De modo que hay, digamos, proposiciones verdaderas y falsas en cuanto a cuestiones vinculadas al derecho natural. Y finalmente, y esta es un poco la posición más, digamos, con más implicancias prácticas del naturalismo, solo se puede considerar auténtico derecho a las normas que no contradicen el derecho natural. Es decir, si una norma o una ley, por más que esté sancionada como corresponde de acuerdo a las autoridades pertinentes y un poco al modelo procesal que rige, digamos, no corresponde, digamos, contradice, es contrario al derecho natural, no carece de toda validez, o es un derecho nulo o un pseudo derecho, distintas formas que lo podemos decir, ¿no? Pero no tiene validez jurídica. Este un poco, esta doctrina un poco, lo voy contando de a pedacitos eso, pero esta doctrina un poco revive en el siglo XX, con el caso del nazismo,
que bueno, como todos sabemos, bueno, dictó leyes de persecución racial, leyes que nos parecen en general a la inmensa mayoría espantosas, y que no obstante regían como derecho durante la Alemania nazi, incluso en los países en los que la Alemania, el nazismo fue conquistando, y que implicaban, bueno, incluso hasta el envío a la muerte de personas por su condición religiosa, o por ser homosexuales, o por razones de ese tipo. Y eran, efectivamente, habían sido sancionadas de acuerdo por las autoridades pertinentes alemanas, etc., ¿no? Y justamente un caso muy significativo que está ahí es el de Radbruch, Gustav Radbruch, que es un filósofo que había sido positivista, ya vamos a ver un poco qué dice el positivismo sobre esto, y que después del nazismo, digamos en el 44, 45, desarrolla la idea que todavía muy utilizada y citada incluso todavía por distintas cortes, de vez en cuando, incluyendo por algunos de los miembros de nuestra propia Corte Suprema de Justicia, que la injusticia extrema no es derecho. Es decir, que, como diciendo, el derecho se puede permitir cierta arbitrariedad y cierta injusticia, pero si es extrema, ya no es derecho, carece de validez. Y de hecho, lo que cuenta, lo de Radbruch influyó, lo digo muy brevemente, después si quieren lo conversamos más, en los juicios, en los famosos juicios de Nuremberg, que son los juicios, para los que no lo conocen, en el año 45, un tribunal internacional formado por un miembro de cada una de las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, que se ocupó de juzgar a los jerarcas, a algunos de los principales jerarcas nazis y a otros dirigentes nazis significativos, ¿no? Y con la dificultad, digamos, jurídico-filosófica, primero jurídica y después diríamos jurídico-filosófica, de que muchos de esas personas juzgadas en realidad estaban cumpliendo el derecho alemán. No estaban violándolo, sino que más bien estaban cumpliéndolo. Entonces se lo juzgó en función de algunas leyes creadas después de los hechos, digamos, después los crímenes de guerra, etcétera. Y bueno, lo cual fue toda una controversia, pero tras esa controversia, digamos, resurge el justnaturalismo. Bueno, ya van a ver, lo vemos en un ratito, pero algo voy diciendo que al poco tiempo se crea la ONU, se realiza la Declaración de los Derechos Humanos, bueno, disculpen si la expresión no es del todo correcta, por parte de la ONU en el año 48, y se refuerza un poco el derecho internacional, van cambiando un poco algunas constituciones, especialmente la de los países perdedores, la alemana, la italiana, van poniendo cláusulas para evitar, digamos, para limitar el poder legislativo, digamos, a qué cosas se puede legislar y qué no, etcétera, ¿no? Y bueno, Radbruch, como digo, fue importante en ese proceso y sigue siendo todavía un autor citado, ¿no? Por otro lado tenemos la posición positivista, que aclaro especialmente para la gente de filosofía que no, a su vez, que no conozca este tema, si no es una aclaración un poco tonta, no se corresponde necesariamente con el positivismo filosófico, ni el de Comte, digamos, ni el neopositivismo del Círculo de Viena, sino que por positivo entienden al derecho positivo, cuyo carácter es normativo, no tiene que ver con la experiencia sensible, digamos. Y de hecho, en el caso de Kelsen, que es el que está ahí en la foto, Kelsen era en parte kantiano, digamos, ¿no? A su modo, un modo, obviamente no en el sentido de que no era yo naturalista, pero en la estructuración de su obra es más bien kantiano, digamos, más que positivista en el sentido que le damos a las personas de filosofía, ¿no? El positivismo en realidad tuvo su auge en el siglo XIX y hasta la mitad justamente del siglo XX. Kelsen lo menciono aquí, que es del siglo XX, porque fue uno de sus principales formuladores. Y es uno de los principales filósofos del derecho contemporáneo, ¿no? Hago de paso la aclaración, que después también tema polémico, que lo podemos charlar, de que Kelsen fue a su vez de origen judío y perseguido siendo alemán, perseguido por el nazismo, huyó a Estados Unidos, bueno, o por lo menos finalmente llegó a Estados Unidos, de modo que era claramente el derecho nazi, no era lo contrario de lo que él hubiera deseado. No obstante, decía que una ley es una ley, aunque sea injusta,
es decir, que la inmoralidad de una ley no le quita validez jurídica. El positivismo, en cierto sentido, podemos decir, no es una escuela es opuesta al naturalismo, pero no están en el mismo plano. O sea, el positivismo no es normativo, el naturalismo es tácitamente normativo, o a veces explícitamente, o normativo de forma indirecta, como decimos en general de las éticas normativas, mientras que el positivismo no es normativo, sino que pretende una posición científica, digamos, que simplemente tiene criterios para reconocer cuándo algo es derecho y cuándo no, pero no por razones morales, digamos, ¿no? Sino por reconocimiento digamos, de los procedimientos jurídicos que de creación del derecho, ¿no? Bueno, entonces dice que una ley es una ley aunque sea injusta, de modo que el derecho nazi. Hay una pequeña anécdota que la escuché por un filósofo del derecho argentino, Ricardo Guibur, que cuando está en Estados Unidos le dicen, pero a usted el derecho nazi lo perjudicó, eso no obstante es derecho, sí, a mí me perjudicó y a muchos perjudicó, pero ese es el derecho nazi, ese es el derecho alemán en este momento. Por eso lo planteaban todavía en la época en que todavía regía, ¿no? Por lo menos en ese sentido era muy consecuente. Después dice el positivismo que una norma sea ley no implica que deba ser obedecida. O sea, aclaro de paso, no implica que sea justa porque sea ley. De hecho, como verán, está de fondo acá la idea en el naturalismo de que el derecho y la moral están intrínsecamente unidas, mientras que en el positivismo el derecho y moral son dos sistemas, como dice acá la frase que viene, el derecho y la moral son dos sistemas normativos independientes, ¿no? Y justamente el hecho de que sean independientes hace que nosotros podamos decir, por ejemplo, la ley, no sé, que prohíbe el aborto es injusta, o la ley que permite el aborto es injusta, justamente porque podemos diferenciar el derecho de la moral. Si fueran una sola cosa, ni siquiera podríamos armar una frase de ese tipo, ¿no? O, para dar un ejemplo contrario, si hay, supongamos, un código moral de acuerdo a que existe, de hecho, o existía, de acuerdo al cual una persona muere en el marco de un duelo que había aceptado y tiene sus propias leyes del duelo, de ese código, digamos, un código moral vinculado a la valentía y a otro tipo de cosas, podemos decir que es ilegal, ¿no? Entonces, lo digo como reforzando esta idea de Kelsen, de que el derecho y la moral son sistemas normativos independientes. Entonces, que una norma sea ley no implica que deba ser obedecida, y en ese sentido se distingue la obediencia, digamos, jurídica, de la obediencia, digamos, por decirlo de alguna forma, la obediencia jurídica de la obediencia moral, ¿no? O del deber jurídico, del deber moral de obediencia al derecho. Que digamos, como decir, el deber jurídico puede ser derrotado con un deber moral. Bueno, paso a lo siguiente. Justamente después de la Guerra Mundial se producen una serie de fenómenos sociales y políticos muy importantes del orden internacional. Yo acá todo lo digo casi resumidamente porque he tratado de abarcar, de alguna manera me salió así abarcar mucho, y entonces todo lo trato un poco con cierta superficialidad, y bueno, después lo seguimos charlando en la segunda parte de esta conferencia. Se produce, entre muchos otros fenómenos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en términos generales comienza un proceso de internacionalización del derecho. El derecho, digamos, venía vinculado muy fuertemente a la idea, todavía de hecho en parte lo está, a la idea de soberanía de los estados. Cada estado regula su derecho como le parece, es soberano totalmente, y acá justamente tras los excesos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, no solo del nazismo realmente, sino de otros países también, se produce este proceso de internacionalización del derecho, que es una forma también de poner indirectamente algunos límites a las posibles legislaciones de los estados nacionales, ¿no? Y por otro lado, un poquito más lentamente, de difícil de leer, constitucionalización del derecho. Es decir, el derecho en general se regía más bien a través de códigos y leyes, las constituciones. Yo, la verdad, hablo especialmente del caso argentino y de la práctica jurídica argentina. La Constitución básicamente no aparecía en las sentencias, salvo casos raros, digamos. Se la consideraba como que tenía un valor más bien programático y simbólico, pero no era del todo derecho vigente en un cierto sentido, por lo menos en la práctica, ¿no? Eso ha cambiado totalmente en los últimos tiempos, y
Y bueno, y si bien hay ya durante esos periodos en Argentina mismo parte de ese proceso, de hecho hay una reforma constitucional en el peronismo, etcétera, no obstante, todavía este fenómeno que estoy mencionando lentamente se va produciendo y aumentando su fuerza, ¿no? Entonces hay un pasaje paulatino, como le decía, de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional y convencional de derecho. Convencional, me refiero a los tratados, convenciones, etcétera, que van siendo incorporados a las respectivas, en realidad a los derechos positivos, digamos, de los estados, y particularmente a sus constituciones, ¿no? En el caso de Argentina, particularmente se incorporan con rango constitucional muchos tratados, con la reforma de 1994, esa reforma digamos, que surgió de un acuerdo entre el entonces presidente Menem y el expresidente Alfonsín, y bueno, y otras, digamos, dirigentes de la época, ¿no? Ahí se incorporaron y fue transformándose el derecho justamente hacia un Estado constitucional y convencional de derecho. Es un fenómeno muy fuerte, insisto, no es solo un fenómeno argentino. Menciono brevemente algunos de los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional desde el año 94 y por lo tanto son parte de nuestro derecho y agrego de nuestro derecho positivo y se utilizan por otro lado mucho más, se utilizan de forma creciente, digamos, algunos por mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc. De modo que nuestra Constitución se engorda bastante, digamos, ¿no? Es mucho más de lo que era. Por otro lado, también, aparte de la incorporación, se agregan nuevos derechos, nuevas garantías, que tienen también ciertas características similares a estos tratados en lo que hace a su lenguaje, que creo que lo que vamos a referirnos ahora. En la práctica jurídica se producen entonces cambios significativos. A través de estos tratados y de los nuevos derechos y garantías, se incorpora en la Constitución, no es que no existiera del todo, no quiero aclarar, existía desde siempre, pero se incorpora y crece un lenguaje valorativo diferente al de las leyes positivas, se formulan principios, derechos muy generales, valores. Un ejemplo más o menos significativo es la noción del interés superior del niño, que ingresa, que si bien también es parte de una ley, ingresa con rango constitucional en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que llama a privilegiar, cuando hay un caso legal, el interés superior del niño por sobre otros intereses que puedan tener las partes, ¿no? Voy a dar de paso un ejemplo en relación a eso después de leer lo que sigue. Este lenguaje valorativo, en general, que digamos que despierta emociones muy positivas, en mi caso también, ¿no? Es particularmente vago, en el sentido no de vago de vagancia, sino de vaguedad, ¿sí? La vaguedad es, digamos, por llamarlo de alguna forma, la falta de precisión en el significado de una palabra o concepto. Es decir, que prácticamente toda palabra puede ser vaga, ¿no? O potencialmente vaga, pero vamos a ver que eso en el caso de los términos valorativos es más fuerte todavía. Y por otro lado, en el lenguaje cotidiano convivimos con la vaguedad sin mayores problemas, más que algunos que otros malentendidos, a veces incluso malentendidos que despiertan algún tipo de gracia, por eso lo usa mucho en la ficción cómica, por ejemplo, pero en el derecho eso genera grandes problemas, ¿no? La vaguedad. Es un problema advertido, por otro lado, por lo menos, digamos, en realidad advertido desde antes, pero que llega a la filosofía, con el giro pragmático de la filosofía, más o menos de la década del 50, llega también a filósofos del derecho. Estaba pensando en el libro, por ejemplo, Cómo hacer cosas con palabras, y después a Argentina en particular llega de la mano de Genaro Carrió, que había estudiado justamente en Inglaterra y que escribe notas sobre el lenguaje y derecho, y que bueno, fue un tema muy polémico en su momento. De hecho tuvo polémicas con
destacados juristas argentinos, y finalmente un poco creo que la mayoría aceptó que efectivamente es un problema la vaguedad en el derecho, y un problema que se agudiza en estos fenómenos justamente, ¿no? Doy un breve ejemplo para que se sepa esto, en qué sentido, supongamos el interés superior del niño, ¿no? Una noción, como digo, realmente muy importante, pero cuando un juez tiene que decidir en un caso en particular cuál es el interés superior del niño, inevitablemente, por más que haya un poco más de precisiones en la misma convención, tiene que tomar una decisión sobre cuál le parece a él que es el interés superior del niño, ¿no? Entonces, supongamos en casos, por ejemplo, no especialmente polémicos, en casos de adopción, un juez, por ejemplo, supongamos que, no sé, un niño que es muy descuidado porque tiene, no sé, los padres, eh, digamos, que es drogadependientes y en un estado en que no lo están cuidando, supongamos un niño pequeño, tiene que decidir, por ejemplo, si esos niños se quedan no obstante con los padres, si se los declara en estado de adoptabilidad y se les da una tercera familia, si se los institucionaliza, si se los da a una abuela, a un abuelo que esté en mejores condiciones de cuidarlo. En fin, ¿cuál es el interés superior del niño en ese caso? No es tan, por eso digo que es algo vago, no es tan claro, y es como que exige la toma de una decisión por parte del juez, ¿no? O por ejemplo, supongamos, sin querer polemizar con la actualidad, pero supongamos en relación a la cuestión de si los niños deben o no deben ir a la escuela en términos, digamos, jurídicos, más allá de la decisión personal de cada familia, si los manda o no los manda en caso de que hubiera escuela. Si el derecho a educar, uno puede decir, bueno, no, pero el derecho a la educación es el interés superior del niño, o no, el derecho a su salud, o a la salud de la comunidad. En fin, hay que tomar decisiones valorativas. La mera noción de interés superior del niño no nos termina de aclarar, de decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y eso recae un poco en la figura del juez. Volviendo ya, esto era solo un ejemplo, volviendo a la cuestión de la vaguedad, tenemos que incluir o no un objeto dentro de una clase vaga, produce dudas y exige la toma de una decisión. Era un poco lo que venía diciendo con otras palabras, ¿no? Es decir, ya hablando en términos no necesariamente valorativos, por ejemplo, supongamos un ejemplo que, si no recuerdo mal, es de Bertrand Russell, de la palabra calvo, ¿no? Nadie duda, digamos, que una persona que no tiene ningún pelo en la cabeza es calvo, o que una persona que tiene bastante pelo no es calvo, no entra dentro de la clase de los calvos. Pero una persona que tiene, supongamos, no sé, así como yo, pero un poco más entrado, o quizá un agujero arriba, llamarlo calvo o no llamarlo calvo, implica tomar una decisión, en este caso no una decisión valorativa, ¿no? Pero una decisión, porque en todo término, digamos, potencialmente vago hay como un umbral de decisión, digamos, un umbral, digamos, mejor dicho, de indeterminación, sobre la cual hay que tomar una decisión, ¿no? No hay ninguna cantidad específica de pelos que hace que una persona que se la considere con pelo, que sacando uno o dos más o 100 más, pasa a ser considerada calvo, ¿no? Bueno, de hecho, el ejemplo que estaba por dar es un ejemplo también no valorativo deliberadamente, no un ejemplo mío, no me acuerdo ya de dónde lo saqué, pero dice, supongamos una disposición, supongamos municipal, que diga queda prohibido plantar árboles a 10 metros de la vía pública. Perdón, se me fue. ¿Ustedes también ven esa marquita que veo yo, una marquita que tapa la palabra prohibido y plantar? ¿Sí? Ahí se fue, mira, parece magia, ¿no? La nombré y se fue. Ahora está apareciendo de vuelta. No era tan mágico. No sé cómo sacarla, digamos, dice, favor alejar esta ventana de la... No sé, estoy tentado a cerrar mi ventana, pero creo que no tiene nada que ver. Bueno, queda prohibido plantar árboles a 10 metros de la vía pública. También con un árbol normal, que yo sé nada de árboles, pero con una higuera, con una palmera, nadie tiene dudas que esa disposición implicaría, digamos, que no se puede plantar, supongamos, una palmera ahí, pero supongamos que dos opciones extremas, ¿no? Alguien planta un árbol, pero muy pequeñito, un bonsái, como el de la foto, y bueno, es un árbol en algún sentido, pero es muy pequeño, no tiene que ver con el espíritu de la disposición, ¿no? Que era justamente evitar que, digamos, un problema de visibilidad en una calle, ¿no?
En realidad, claro, la ideal más que vía pública sería una ruta, ¿no? Entonces decir, bueno, entra, no entra, se puede, no se puede. Y por otro lado, una persona, y ahí por eso está esa planta grandes, dice, quiere plantar unas plantas planta unas plantas que van creciendo y creciendo y creciendo, y que ya casi son del tamaño de un árbol, o por lo menos quitan visibilidad a la altura de la que van los autos, similar a un árbol. Entonces, ¿qué hacemos? Esa planta la tenemos que sacar, no la tenemos que sacar, está violando la disposición. Bueno, para juzgar en un caso y en el otro hay que tomar una decisión, ¿sí? Hay que tomar una decisión si va a entrar dentro de la categoría de árboles esas plantas grandes o esos árboles pequeños, ¿sí? En ese sentido, para decir un caso muy sencillo incluso, tiene problemas de vaguedad. Es un poco lo que pasa, que decía yo en el derecho, que la vaguedad es vaguedades que en la práctica no tienen mayores problemas, en el derecho sí. Bueno, en el derecho está en realidad plagado de términos vagos y no de estos nuevos procesos, sino de siempre. Por ejemplo, peligro, daño, riesgo, sana crítica, cuidado, imprudencia. En realidad cualquier sustantivo y o adjetivo podría ser considerado potencialmente vago, ¿no? Pero cuando se habla de daño, por dar un ejemplo cualquiera de los que estamos mencionando, cuando se habla de daño, bueno, ¿cuánto daño es significativo para hablar de daño, ¿no? Supongamos, había un ejemplo interesante, por supuesto exagerado, ¿no? Casi cómico de Guibur, de alguna vez se lo escuché, era, bueno, supongamos, no sé, a mí me gusta una chica y la invito a salir, me dice que no, y a mí me duele, me produce algo así como un daño, pero no parece su conducta que yo pueda demandarla por daños, ¿ah? Por daños emocionales. Bueno, parecía que ese daño, incluso si no era tan pequeño, estaba en el marco de su derecho, digamos, ¿no? Bueno, en fin, me acuerdo, pero ya son más feos, por eso prefiero no mencionar casos de abuso sexual, de amenaza, cuando la amenaza era mínima, si se lo consideraba o no. Bueno, no son casos muy agradables, así que lo vamos a dejar con el ejemplo más gracioso, digámosle así. Bueno, lo mismo va a decir cuando, o sea, cualquier cosa, salir a la calle es un peligro, a veces quedarse en la casa también. Bueno, ¿cuán peligroso tiene que ser algo para ser considerado un peligro a los fines de aplicar, por ejemplo, una ley penal o un agravante, etcétera? Bueno, ahora sí, yendo más a lo general, los términos valorativos, y esta es una posición personal y discutible, la podemos discutir después si quieren, no es obvio que sea así, pero yo sostengo esto al menos, que los términos valorativos son todos vagos, y no en el sentido potencial que cualquier término lo pueda hacer, sino que son difíciles de precisar porque no son ellos mismos descriptivos, sino portadores de una carga aprobatoria o desaprobatoria hacia aquello que se aplica. Es decir, que por ejemplo yo digo que algo es justo, no estoy describiendo nada, sinceramente. A ver, si supongo, a ver si se me ocurre un ejemplo ahora. Me preguntan cómo salió, justo el ejemplo que se me ocurre no es moral, ¿eh? Tiene que ver con el fútbol. ¿Cómo salió el partido de tal contra tal? Digo, bueno, fue un resultado justo. No estoy diciendo nada, estoy diciendo que apruebo que el hecho de que de alguna manera lo que hicieron los equipos tiene que ver con el resultado, o sea, hay una especie de mérito similar entre los equipos, porque me hacen decir que el resultado fue justo, pero no informa nada del que quiere saber cómo salieron, ¿no? Puede haber sido 5-0, 1-1, ¿sí? Bueno, el ejemplo no es el más feliz del mundo, pero es para mostrar que el lenguaje valorativo en general no informa, ¿sí? Y que más bien implica una carga aprobatoria. Si yo digo que algo fue justo es porque tácitamente lo estoy aprobando. Si digo que fue injusto, que fue arbitrario, que fue... Después están aparte las palabras que tienen una carga valorativa sin ser exactamente términos valorativos, ¿no? Pero para hablar de los términos especialmente valorativos, de los cuales ahora el derecho está lleno, ¿no? O por ejemplo, decir interés superior del niño no es decir cuál es el interés superior del niño, ¿sí? Bueno, entonces, esto un poco ya lo dije, el derecho siempre incluyó términos valorativos, pero ahora el fenómeno es mucho mayor, tanto en cantidad como en calidad. En calidad, en el sentido de que en base a principios muy generales, como los que hoy figuran en la Constitución, y como que ya algunos de los cuales ya figuraban antes, pero no se utilizaban para esto, se puede declarar inconstitucional una ley, ¿no?
De modo que un poco un juez, incluso como nosotros tenemos el sistema de control difuso de constitucionalidad, un juez puede declarar inconstitucional al menos para el caso una ley, y en ese sentido está pudiendo hacer algo parecido a lo que decía el naturalismo, es decir, bueno, una ley pero no es válida, entonces no es ley. Bueno, esa posibilidad está presente, no solo está presente como posibilidad, sino que en la práctica jurídica ya es una cuestión de todos los días, ¿no? Como que algo del naturalismo ha ido quedando en ese sentido en la práctica jurídica, ¿no? Insisto, especialmente cuando se declara inconstitucional la ley por contradecir algún principio muy general y moral de orden constitucional, ¿no? Bueno, para aplicar al caso un concepto valorativo, entonces, esto un poco, lo dije, necesitamos realizar una valoración. Lo dije en ocasión del interés superior del niño, no podemos aplicar un concepto valorativo de forma neutra, como una aplicación mecánica, ¿no? Acá estoy ahorrándome un poco para no perder tiempo el fenómeno de la interpretación del derecho, ¿no? Directamente voy un poco más al grano que lo que tiene que ver con esta charla. Siempre hay que interpretar la ley, pero eso interpretar no necesariamente es análogo a valorarla, ¿no? A valorar. Entonces, siempre necesitamos realizar, el juez se ve exigido a determinar, y esto es discutible, según sus valores, cuál es el interés superior del niño, por ejemplo, en el ejemplo que daba recién, o si una determinada práctica viola la dignidad, ¿no? Bueno, recordemos que la noción de dignidad también es un concepto importante en nuestro derecho, ya hace bastante, en general invocado por las declaraciones, realmente al comienzo de las declaraciones de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, supongamos, por dar un ejemplo de esos, hace unos años, no hace demasiado, y fue también un tema polémico y donde hubo cierta contradicción en distintos niveles, digamos, jerárquicos judiciales, se consideró que una práctica que era muy común, que personas, digamos, que tienen enanismo, trabajaban voluntariamente, digamos, para ser contratadas como para fiestas, para, digamos, ser como tirados, así, algo que se ve, creo, en la película El Lobo de Wall Street, y no sé exactamente qué hacían, pero era un poco como peligroso y como si fuera una gracia, pero la verdad que para ellos, para los que se dedicaban a eso, era una fuente de trabajo importante, ¿no? Y se consideró, en algún momento hubo distintas disputas judiciales hasta que se consideró a nivel europeo que esa práctica viola la dignidad y por lo tanto está prohibida, ¿no? Lo cual suscitó muchas protestas no tanto de los que los contrataban, sino de los propios personas con enanismo, que esa era la profesión a la que se dedicaban, digamos. Bueno, son por dar ejemplos un poco disparatados, pero que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? En suma, el juez puede actualmente, esto también es un poco fuerte, pero un poco, yo creo que es así, puede actualmente saltar las leyes positivas, digamos, y decidir, está un poco fuerte dicho así, pero el juez puede saltar las leyes y decidir su caso como les parezca mejor. No es que, ojo, tiene que argumentar a la hora de dictar sentencia, pero bueno, puede considerar que un principio, que una ley es inconstitucional en base a un principio, tal como él lo interpreta ese principio y tal como lo valora, y por lo tanto puede tomar decisiones independientemente de la ley, ¿no? Hay muchos casos significativos en ese sentido, por ahí los ejemplos que me salen, casi todos son, en algún punto uno puede parecer hasta buenos, pero un poco la idea es señalar un poco el peligro de esto. También hay casos malos, pero supongamos, acá en Tucumán hace poco hubo una nena que tenía 3 figuras filiales, digamos, es decir, digamos, tenía una madre con la que vivía, biológica, un padre biológico que estaba presente, digamos, y la pareja de la madre, digamos que era el hombre con el que la nena convivía, entonces ella lo sentía como papás, tanto a su padre biológico como al padre, digamos, no era adoptivo, pero el padre de cariño, digamos, ¿no? El que la criaba también. Y la nena quería que los 3 sean reconocidos como padres, y bueno, nuestro derecho no prevé más que 2 figuras filiales,
y finalmente la jueza de acá de Tucumán le concedió que ella tenía razón, incluso le escribió, estuvo muy lindo el caso, pues, lo escribió incluso para la nena, para que la nena lo entienda, la nena de, si no recuerdo mal, 6 o 7 años, quizá un poquito más, le concedió y en definitiva declaró inconstitucional para el caso la ley que le exigía tener, digamos, hasta 2 figuras filiales, y declaró, digamos, la responsabilidad parental para los 3, ¿no? En ese sentido digo que puede saltar las leyes, no quiere decir que las salte para hacer cualquier cosa, digamos, pero que puede saltear las leyes y decidir lo que le parezca. O sea, la posibilidad la tienen, algunos hacen uso, otros harán incluso abuso, digamos, y otros no lo usan tanto. Se rigen más bien, pero hoy por hoy es como mucho más abierto lo que puede hacer un juez que lo que podía hacer, ¿no? Y por eso también, en relación al poder legislativo, y un poco hasta el ejecutivo, pero particularmente al legislativo, el juez puede hasta corregir al legislador o considerar que unas leyes que surjan del Congreso son inconstitucionales. De hecho, eso cualquiera que lee los diarios lo ve muy seguido, y tienen como un poder mucho más importante que el que tenían tradicionalmente, ¿no? Incluso en temas, no solo en temas, cuestiones que, digamos, en algún punto tocan la moralidad, sino en cuestiones políticas también, ¿no? Lo cual genera problemas políticos importantes, ¿no? Más allá de incluso si uno está de acuerdo con el fenómeno en general o con algunas sentencias en particular, ¿no? Ya voy acercándome lentamente a terminar, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. Bastante, recuperé ya. Bueno, voy a tratar de abreviar un poco entonces. Incluso debido a la pluralidad de principios, el juez se ve obligado a ponderar entre principios para tomar una decisión. Brevemente menciono, para los que no lo conocen, Robert Alexy, un filósofo del derecho alemán, contemporáneo, vivo, que incluso visitó un par de veces Tucumán. Incluso llegó él el que más habla de la ponderación, que también es un concepto citado por Corte Suprema de Argentina y de otros países, cuando tienen que decir entre principios, como que dicen como que hemos ponderado, hemos considerado que en este caso en particular tal principio va por encima de tal otro. Bueno, incluso Alexis propuso una fórmula matemática para pesar principio y cuál principio pesa más en cada caso, que la verdad que no merece, me parece, mayor bueno, credibilidad, ¿no? Incluso entre los alexianos mismos no conozco mucha gente que haya aceptado esa forma de mensurar los principios. Bueno, justamente existe una importante discusión sobre si la ponderación tiene un carácter cognitivo o no, es decir, si realmente estamos haciendo un conocimiento cuando decimos que en este caso, por ejemplo, vale más la libertad de expresión que el derecho a la intimidad, o el derecho a la intimidad que la libertad de expresión, ¿sí? Si fuera que tiene un carácter cognitivo, habría decisiones valorativas objetivamente correctas y decisiones valorativas objetivamente incorrectas, ¿no? La posición contraria, digamos, sería de que no, que uno simplemente está tomando una decisión de acuerdo a su moral o a su subjetividad o a su experiencia, en fin, pero que no hay, otro podría tomar la decisión contraria y también sería igualmente válido en cierto sentido, ¿no? Bueno, estas posibilidades no se van teniendo la práctica jurídica de una cierta incertidumbre, lo cual, insisto, no lo dije antes, pero es como un problema, el hecho de que no se sabe bien con qué ley se nos va a juzgar. A veces la gente conozco casos de abogados que presentan algo que siempre fue de una determinada manera porque la ley es clara y sin embargo de pronto el juez pensó distinto, qué sé yo, declaró inconstitucional la ley en ese caso, y las soluciones jurídicas terminan siendo otras, ¿no? Y medio inesperadas. Bueno, estoy viendo capaz que, bueno, ya voy a tratar de cortar. Yo la verdad que lo último que voy a hacer es leer un breve texto mío, no es muy largo, pero capaz que salté unas partecitas para llegar a eso, ¿no? Bueno, actitudes negativas y positivas frente a estos cambios. Este fue el momento de máximo diseño del PowerPoint. Creo que fue el primero y por eso me esmeré un poquito más. El lado negativo, que un poco lo que ya veníamos mencionando, los que están les parece un poco que es más bien peligroso, ya no se sabe con qué derecho será juzgado el caso, lo que genera inseguridad jurídica, también genera ideologización de la justicia, porque la ideología de los jueces
la ideología moral, incluso de los jueces, o política, juega un papel más importante, y un excesivo poder para los jueces, ¿no? Esto de que ya no se sabe con qué derecho será juzgado es como decir, una de las diferencias históricas entre la moral y el derecho es que, bueno, la moral implica mucha opinión y mucha diferencia de opinión, pero el derecho es que, por ejemplo, supongamos, no sé, menciono brevemente el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, hay gente que estaba en contra y que sigue estando en contra incluso, gente que estaba a favor. Finalmente, bueno, se legisló de que en este momento al menos ya se puede, y entonces, si bien la discusión moral puede seguir, la discusión social, moral puede proseguir, el derecho era claro y decir, bueno, entonces más o menos como decir, la moral no sabemos del todo, pero el derecho sabemos lo que es. Bueno, ahora estamos en un momento en que no sabemos del todo tampoco lo que es el derecho o con quién nos puede venir, y en ese sentido esas son una de las actitudes negativas, ¿no? Uno de los cuales piensa así justamente Ricardo Guibur. Y después yo personalmente también estoy más cerca de esta posición, y la posición más bien contraria es que ve este fenómeno como muy positivo y que la verdad que tiene muchos adeptos, quizás más que la otra, bastante más que la otra, es que existe ahora una fuerte posibilidad de moralizar y actualizar al derecho. Los jueces, por otro lado, no se limitan a aplicar la ley, sino que pueden realmente hacer justicia, de modo que al ampliar este poder digamos, bueno, como supongamos, mucha gente ha celebrado el ejemplo del caso que yo he mencionado de Tucumán, de la niña que pudo efectivamente lograr lo que quería y que estaba bien, y así. Incluso, digo, los jueces pueden hacer justicia incluso corrigiendo el trabajo de los legisladores y el poder político, como un fenómeno positivo, ¿no? Bueno, entonces, por mencionar un poco así, ¿no? Acá leo una de las, tengo tres partes de Guibur, leo una sola aunque sea porque mi posición es en parte deudora del profesor Guibur, con quien por otro lado tuve el privilegio de trabajar. Dice, las leyes, pero muy especialmente las constituciones, consagran una multitud de derechos, muchos de los cuales se expresan en términos tan vagos y dependientes de interpretación valorativa, que el jurista positivo se ve obligado a buscar la interpretación en su propia conciencia. Lo que se hace es abrir a la discreción judicial un campo incomparablemente amplio. Si en una época se fingía que los jueces nada tenían que agregar al derecho, dice se fingía, porque la verdad que siempre hubo interpretación, ahora se proclama que el derecho está compuesto ante todo por principios y valores objetivos e indiscutibles, y que los jueces tienen acceso directo a esos elementos con relativa independencia de la voluntad legislativa. Y finalmente, también siempre Guibur, hoy los jueces rinden culto a la justicia, de la que se consideran esforzados intérpretes, y reservan a la ley un papel secundario y subordinado. La vieja polémica entre la doctrina del derecho natural y el positivismo ha sido superada por los hechos. Todos los argumentos siguen en pie, pero las consecuencias prácticas de aquellas posiciones tienden rápidamente a esfumarse. Claro, hoy ser un juez positivista no se sabe bien qué significa, porque es parte de nuestro derecho positivo también los tratados, etcétera, y entonces necesariamente el juez no simplemente aplica el derecho, y no solo es que lo interprete, incluso, sino que necesariamente tiene que valorarlo, ¿no? Bueno, acá hay bueno, una humilde propuesta técnica legislativa, nada del otro mundo, simplemente la posibilidad de que nuestras preferencias morales se expresen en reglas, sin hacer mención a los juicios de valor que las originaron. Como decir, un ejemplo de que sería más claro si en vez de poner llenar el derecho de palabras valorativas, efectivamente discutamos qué valores son los que preferimos, y por ejemplo, supongamos si nos parece inmoral que una persona que atropelló a otra no intente brindar asistencia al herido, y por ejemplo siga, o sea, no pare o no llame a una ambulancia o lo que fuera, porque dicho acto manifiesta, por ejemplo, un desprecio por la vida, una falta de empatía, etcétera, podemos modificar la norma para que esa acción impida evitar la prisión, ¿sí? De modo que el ejemplo, más allá de que el ejemplo mismo puede ser polémico, todo puede serlo, la idea es simplemente como un ejemplo de técnica legislativa, muy en retroceso hoy en día, es que los valores efectivamente estén presentes, pero de una forma implícita, y que la norma y la aplicación de la norma sea lo más clara posible, de modo que el juez no tenga tanto que valorar, y simplemente, bueno, digamos, por ejemplo, se confirma que alguien que atropelló a alguien lo dejó tirado y huyó, bueno,
le correspondería prisión, supongamos, ¿no? Pues, después uno puede discutir si esa propuesta o no, pero que hay formas de moralizar el derecho sin llenarlo de términos morales. Es un poco la idea más general, ¿no? Y después, no sé, ¿quieres desmutear un segundito, Andrés? Sí. Tengo para terminar un escrito como para que leerlo me llevaría unos 8 o 10 minutos. ¿Te parece que es medio mucho? ¿Cómo estamos? En realidad me parece lo ideal que por ahí en este momento por ahí podemos abrir el espacio de las Dale. preguntas. Si Sí, me querés, parece. lo que puedes hacer, Nicolás, es compartir el texto para que todos lo Bueno, tengamos. Entonces así bueno, no nos perdemos el contenido, si te ya vemos parece. cómo hacemos. Lo tengo impreso, entonces está difícil compartirlo por esta vía, pero dale, en algún momento vemos hacer así, no hay ningún problema. Pero más o menos lo principal ya lo dije y bueno, es un agregado un poco No, para yo lo digo reforzar lo dicho. especialmente pensando que ya debe haber muchas cosas para Sí, conversar a claro, partir totalmente. No, de sí, ahí. coincido en que yo también lo extraño escuchar otra voz que no sea la mía. Bueno, entonces hagamos así, abramos el espacio de O sea, preguntas. por mí que lo leas y aporta algo o algo más, digamos que... Me ponen un compromiso tremendo, ya Está bien, está bien, está bien. si aporta, Quiero. capaz que lo leo y me dicen, la verdad no aportó nada. Y Bueno, también Nicolás, también puedes, si querés puedes comentarlo, de claro, es alguna que eso es manera. lo que no quería, porque tiene un leve seco literario Ah, que bueno. se va a perder un poco. No, entonces, No, hagamos me como vos parece decís. Yo creo que por la hora me parece bien que abramos, más que gente que quizás se tenga que ir o lo que fuere, y bueno, no va a poder, capaz que quiere decir algo y no va a poder, ¿no? Así que dale, bueno, de todas hagamos. maneras, te dejo, Nicolás, te dejo a vos la decisión. Te dejo a vos la No, decisión. no, Si querés, dale, hagamos así, abramos el espacio. Si querés abrirlo vos oficialmente. bueno, bueno, entonces, muchas gracias por tu exposición. Y ahora sí, abrimos el espacio para los comentarios que tengan para hacer, o dudas, o preguntas aclaratorias. Pueden levantar la mano si les parece de manera virtual o real. Si Yo quieren les poner voy a... cámara de paso, así lo veo mejor para los que no lo han puesto, pero bueno, como quiera cada uno. Sí. Siempre es más lindo ver, gracias a los que lo están haciendo ahora de paso. No sé quién quiere. Miren que si nadie dice nada, voy a leer el texto. Yo tengo una pregunta Dale. para empezar, si te parece. En alguna parte de tu exposición, vos hablaste de que los términos valorativos tienen un grado de vaguedad y los contrastaste con los términos descriptivos, ¿no? Y los términos valorativos, cuando están incluidos en la legislación, tienen este problema, por decirlo así, el de la vaguedad. Pero lo que yo me ponía a pensar es que los términos valorativos nunca están separados de su relación con algo descriptivo. O sea, incluso el ejemplo que vos diste, ¿no? El de el interés superior del niño. Ya se habla de interés de alguien. Y eso ya abre la puerta para que entre lo descriptivo y para que se pueda seguir especificando. Es decir, mi intuición es que lo valorativo nunca aparece solo, siempre aparece ligado con lo descriptivo. Y lo descriptivo ya tiene un grado de especificidad. Por eso las leyes se reglamentan, ¿no? Y en ese sentido no veía tanto el problema, por lo menos no lo veía como vos lo veías. No, claro. Es que por eso hablo de términos valorativos, ¿no? Bueno, los términos valorativos están incorporados a expresiones valorativas que incluyen aspectos descriptivos, ¿no? De interés superior del niño, claro, no es lo mismo que... Ya dice algo de interés superior del niño, dice que del niño hay que tener en cuenta el interés superior. Y bueno, no hay mucha disputa, porque ahí sí hay una definición precisa de qué es un niño hasta determinada edad, en la misma legislación que estamos mencionando. Lo que, a ver, yo en realidad no sé cómo decirlo, voy a dos cosas. Una, en realidad los términos descriptivos también son vagos, ¿no? Lo que no es sostenido, pero sí creo que hay una diferencia de fondo entre una cosa y la otra, y quizás que no sé qué decirte, porque creo que lo que vos estás diciendo en el fondo también confirma eso, es decir, bueno, no aparecen solo, aparecen junto con términos descriptivos, y en ese sentido no es como decir, bueno, lo bueno es
o sea, supongamos que, no sé, para decir un ejemplo que también muy de Guibur, como irónicamente dice, bueno, ¿y qué tal si en vez de reemplazamos nuestra constitución por una que tenga un solo artículo, diga, hágase justicia, ¿no? Y entonces que cada juez interprete qué es lo que tiene que hacer y listo. O sea, mientras más términos descriptivos hay un poco más de precisión, pero la parte propiamente valorativa me parece que es inevitablemente vaga en el sentido de que no por un defecto, digamos, sino porque esa es su función, la de valorar. Entonces, no es lo mismo que decir que algo existe, que existe, que sea bueno, digamos, que sea malo. Me está saliendo un poco en términos así medio grosero, por decirlo así, pero sí es cierto que hay pistas. A ver, que si yo cuento una historia y utilizo, o inicio una historia que no he contado todavía, y inicio con algún término valorativo, sí voy generando alguna pista de por dónde va a ir, pero porque justamente, primero porque compartimos ciertos valores, porque habitualmente las palabras por el uso se usan en un determinado contexto, entonces sí hay pistas, digamos, no es que sea del todo abstracto y que uno pueda poner lo que sea. Lo que quiero sugerir es que hay una parte inevitable donde uno tiene que efectivamente valorar, y eso porque los términos valorativos tienen, para mí como central, no quiere decir que no tengan otra, pero tienen esa función, ¿no? Digamos, como de recomendar, si son para bienes, como de recomendar. Supongamos que me diga, yo venga hoy, no sé si han leído el diario, pero el presidente tomó una medida súper autoritaria, ¿no? Y además, ni siquiera claro de qué país, pero supongamos que fuera tácitamente el nuestro, porque lo digo acá. Entonces, sí hay como una pista, primero, a ver, hay una pista de qué puede haber sido. Por otro lado, la palabra autoritario tiene efectivamente más notas, digamos, descriptivas que una medida súper mala, por ejemplo, que es muy vaga. Autoritaria tiene que ver efectivamente con que no ha tomado, supongamos, sé que no ha tomado, no tiene consenso, o que o sea, hay algún, en esa palabra, por ejemplo, sí, hay algún vilo de qué podría ser, pero básicamente lo que yo estoy diciendo también es que desapruebo esa medida, ¿no? Y de hecho, capaz que le sorprende, porque lo que para mí era súper autoritario, para otro pareció, pero si esas son las funciones del presidente, eso es lo normal. Que diga si, por ejemplo, supongamos que los chicos puedan o no puedan, eso es lo que en un contexto así no les parece autoritario en absoluto, ¿no? En ese sentido, estoy diciendo, yo sé que no sé si te llegaré a convencer con esto, pero era un poco precisar en qué sentido digo que los valorativos son más vagos que los descriptivos, ¿no? Y insisto, no por un defecto, así tienen que ser, o así es el lenguaje moral, y así es la moral, digamos, es como que hay algo así como recomendación y de omisión o de acción, ¿no? No puede ser neutra, en cambio, voy a decir libro, mesa, bueno, pueden ser neutros, digamos, ¿no? El término bueno, malo, justo, injusto ya no es neutro, ¿no? Pero si querés insistir, con gusto. No, a ver si hay alguna, acá Bien, hay una consulta. sí. Sí, buenas tardes. Daniel Gómez. Buenas tardes. Sí, ¿qué Sí, tal? hola. ¿Me está Hola. escuchando? Sí. Sí, Sí, lo soy escucho. Dardo Gerván, soy estudiante de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Y con respecto a lo que plantea el doctor Sabadiker, el profesor, me parece interesante en cuanto a los términos valorativos que tenemos nosotros, ¿no? Yo, no sé, quizás adhiero algo en el sentido por ejemplo, en un juicio de filiación, y donde un menor de 10 años que dice que no tiene capacidad de discernimiento, y el juez, ¿cómo determinaría si es el interés del niño lo que se está buscando, que tenga determinado apellido, o hay otros intereses? Yo creo que sí, hay cierta vaguedad en cuanto a esa, mm, digamos así, definición de sí, cuál es el interior superior del niño. Sí, para mí tiene cierta vaguedad. Claro, le agrego una cosita.
pero en ese caso en particular que menciona usted, yo coincido en términos generales con la posición, de hecho estamos diciendo algo similar, pero el juez podría teóricamente tener más conocimiento, y sería ideal que lo haga por otro lado, de aspectos fácticos de las personas a las cuales va a dejar bajo el cuidado del niño, y esos son aspectos que no necesariamente son valorativos, ¿no? O sea, sí son valorativos, pero decir, bueno, a ver, decir, puede ser un buen padre de familia, o puede no serlo, sin duda es valorativo, pero puede tener más información fáctica a través de entrevistas, o de digamos, entrevistas, por ejemplo, en un trabajador social, o sea, puede tener más información a los fines de tomar una decisión. Yo digo que la decisión finalmente, en algún sentido, es valorativa. Por ejemplo, era muy común en una época, me acuerdo un caso, me lo acuerdo vagamente, disculpen por si alguno lo conoce bien y lo digo más o menos mal, pero donde tenían que, por ejemplo, en una época era muy difícil que si uno en la decisión, por ejemplo, si un niño quedaba con una madre o con un padre, si uno de los dos resultaba que era homosexual, se habían casado, lo que fuera, o habían tenido hijo al menos, era muy improbable que se elija, sea mujer o varón, que el niño se quede con la persona homosexual. Y un caso fuerte en ese sentido era que había una, digamos que tenga la tenencia, ¿no? No quiere decir que no haya régimen de visita o lo que fuera, pero de una mujer que realmente tenía un problema de drogadicción muy severo, no lo cuidaba bien al niño, el niño, digamos, ya había habido varias visitas donde el niño se lo encontró en muy mal estado, y por otro lado tenía el padre que también reclamaba la tenencia, que ya tenía una pareja de su mismo sexo, y que era una persona responsable, que también manifestaba quererlo al niño, y el niño también estaba pegado, y se lo dieron, no obstante, la tenencia a la mujer en esas condiciones, ¿no? Como que en ese sentido los valores, si uno lo quiere llamar en este caso los prejuicios valorativos, también pueden jugar un papel, ¿no? Bueno, simplemente lo menciono porque, bueno, es así, los valores están en todos lados y también obviamente están en las prácticas jurídicas, ¿no? Están en la enseñanza, en todos lados. Pasamos acá a una pregunta que tiene Fernando Marte, que levantó la mano. Ah, perdón, sí. Hola, ¿cómo va? Bueno, yo soy Fernando Marte, estudiante de filosofía, y mi pregunta se vinculaba con esta aceptación, podemos decir, de la función del juez influida por su ideología, o la ideologización, podemos decir, de la función del juez, particularmente la ideologización más partidaria, que se hace cada vez más, podemos decir, notoria. Un caso muy reciente fue, bueno, relativamente reciente, el de Brasil, ¿no? Que se realizó todo este juicio político al opositor de Bolsonaro, con las consecuencias políticas que tuvo y que están sufriendo actualmente, ¿no? Yo estaba pensando en, por ejemplo, no sé, la teoría política, digamos, rawlsiana, que elabora más bien como una normatividad para los funcionarios públicos. Aceptar que, digamos, que fácticamente los jueces están influidos por ideologías, digamos, según tu visión, digamos, sería digamos, algo que deberíamos normativizar, digamos, regularlo con una normatividad particular, de tal modo de que darle herramientas al pueblo, en el caso de, por ejemplo, que se haga evidente una persecución política tan feroz, poder frenarla. Qué difícil. Gracias, Fernando, ¿no? Un gusto conocer. ¿De dónde sos a todo esto? ¿De la estudiante de Mar del Plata? De Mar del Plata. Un gusto. Qué pregunta difícil, che. Qué tema difícil ese de la ideología judicial. Porque claro, en cierto sentido es inevitable, son seres humanos, tienen sus ideologías, la cosa es hasta el derecho hasta qué punto le permite que desarrollen solamente, digamos, como decir, que le den tanta rienda suelta, más allá de su ideología. Creo que sí, en cierto sentido, hay que decir, es obvio que no se puede pensar en seres desideologizados, ¿no? Eso es. Yo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero bordeando un poco el tema. A la hora de elegir un juez, digamos, se pasan algunas entrevistas, ¿no? En los consejos asesores de la magistratura, y se le preguntan un poco por qué piensa. Y es un tema, digamos, delicado, el tema, hoy por hoy, la verdad,
se le pregunta abiertamente, supongamos, no sé, para jueza de familia, ¿habilitarías un aborto? O sea, así directamente, ¿no? Cosa que por otro lado pueden decir, pueden mentir abiertamente también su posición, de acuerdo a lo que creen que el jurado quiere escuchar, pero a mí me parece que si hay ciertas condiciones ideológicas básicas, y lo digo no porque quisiera, digamos, pero me parece que un poco es así, que una persona tiene que tener para ser un juez, digamos, por ejemplo, un cierto apego a la Constitución, a los derechos humanos, un poco a nuestro derecho, porque supongamos que, o por ejemplo, y este es el caso quizás más polémico de lo que diga, un juez penal, para mí no puede ser un candidato a juez penal alguien que no crea en la justicia penal, porque hay casos así muy significativos, ¿no? Que diga, no, yo, por ejemplo, por decir un caso, tratando de no polemizar sobre la persona, simplemente lo digo porque es un caso notorio. El doctor Zaffaroni en alguna entrevista, él es un penalista, bueno, saben que ocupó los cargos más importantes, todavía ocupa un cargo muy importante, como juez, digamos, consideró que decía, digamos, que el derecho penal, la tarea del juez penal es contener al poder punitivo del Estado, y entonces, y él en lo personal, así lo contaba como en términos, no lo digo, no estoy citando obras acá, me estoy citando entrevistas, que él veía un expediente, cuando era juez penal literalmente, veía un expediente y decía, bueno, a ver cómo lo podemos hacer zafar a porque todo eso no es que porque él era él ni nada, sino porque realmente no creían no cree aparentemente que la cárcel sea una solución en absoluto, sino parte del problema, digamos de alguna manera que la cárcel adhiere un poco a esa ideología de que la cárcel crea a los delincuentes y no simplemente y que, en fin, entonces lo que buscaba era, si podía declarar inocente, si no se podía darle el mínimo de pena previsto, si se le puede dar todos los permisos, se le da todos los permisos. Bueno, yo no tengo nada contra esa ideología, más allá de no adherir, pero me parece que en un juez penal no es conveniente ni ese extremo, ni el extremo contrario. Por ejemplo, un juez penal que siempre dé la máxima pena, que siempre le parezca que todos los atenuantes no hay que considerarlo, pero alguien que, como decir, un sádico del derecho penal, digamos, ¿no? Pero después ya respecto a las ideologías políticas, no tengo nada bueno para aportarte, sinceramente. Yo creo que algo como en alguna medida inevitable, pero también no deja de ser peligroso y en fin, no hay nada que se me ocurra a mí que podamos regular jurídicamente para evitar el fenómeno. Como pasan tantas otras cosas, ¿cómo poder evitar que un profesor loco entra, o sea, sin saber que es loco, digamos, antes de tiempo al menos, ¿no? O sádico, bueno, no tenemos mecanismos para eso, digamos, o no se me ocurren a mí, al menos, ¿no? Bueno, sí, no sé si... digamos, yo, bueno, actualmente, bueno, estoy por iniciar mi carrera como docente y sé que, por ejemplo, en docencia existen los docentes que están por las dos vidas y los docentes que están por los derechos al aborto. Y Sí. explícitamente lo dicen, digamos, y se insertan en el sistema porque, como vos decís, no hay mecanismos de filtrado de ideología. Entonces entran y, digamos, incorporan su ideología en el sistema educativo y ahí es una lucha de poder. Yo me acordaba de John Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil, que él decía, si un funcionario público no cumple su función adecuadamente, el pueblo tiene el derecho de destituirlo. La cuestión es cuál es la función propia. Si admitimos digamos, las influencias ideológicas, bueno, nada, es como nunca tendríamos razones suficientes para destituirlo. Claro, sí, es un tema controversial, si un docente puede o no puede hacer eso, o hasta qué punto, porque la verdad que si pusiéramos un mecanismo tan fuerte como decir, un docente nunca puede expresar su ideología, y bueno, creo que más de la mitad posiblemente no satisfaría esa exigencia, ¿no? Y bueno, y aparte hay muchos estilos de ser docente, capaz que en muchos casos, aun si la ideología no es del gusto de uno puede aprender en algún punto, no sé, es un tema realmente difícil, digamos, ¿no? Y la verdad que no se me ocurre mucha solución. Te agradezco mucho el comentario, ¿no? Te interrumpo, Nicolás, porque tenemos Sí. varios interesados en hacer preguntas que he anotado aquí, así que vamos a dar espacio al siguiente, que es Marcos Arias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Arias, soy docente de la Facultad de Derecho
bueno, antes que nada, la verdad te quiero felicitar, Nico, como siempre, es un placer escucharte, y muy, muy fluido, uno aprende un montón escuchándote. Bueno, muchas gracias. Lo que te quería preguntar es lo siguiente, vos señalás, y creo que en buena medida tenés razón, de que hay como un proceso de moralización del derecho al que de a poco hemos ido asumiendo, o los hechos se han ido dando, bueno, funciona así, qué sé yo, supongamos, ¿no? O sea, en una de esas citas de Guibert había una referencia a algo así. Ahora, la paradoja para mí es que las facultades de derecho están produciendo abogados que van a ser después jueces, o sea, operadores jurídicos que van a argumentar como abogados litigantes, y jueces que van a tener que tomar decisiones, asesores y todo lo demás, se los sigue entrenando en dogmática jurídica. ¿No sería ahora que, por ejemplo, bueno, suponiendo que este proceso de gradual incorporación de cuestiones morales, qué sé yo, al derecho positivo y todo lo demás, está dándose y ocurrió? Bueno, sería entonces el momento en que los abogados se formen en esas cuestiones. Quiero decir, que haya menos materias de derecho ambiental, por ejemplo, por muy importante que nos parezca, pero más materias dedicadas a la filosofía, a los estudios morales, a la teoría de la justicia, porque, digamos, suena muy lindo, suena bien, y creo que intuitivamente uno está de acuerdo con que es una buena idea que los jueces hagan justicia. Pero bueno, ahí nos planteamos la siguiente pregunta: ¿y qué es? ¿En qué consiste? ¿Y por qué? ¿Qué es la justicia y por qué esta decisión es justa? Pero si no están entrenados en poder tomar esa decisión, bueno, nunca lo van a poder hacer. Entonces habría que sacar, tal vez, digamos, habría que plantear esa discusión al interior de la academia, en las facultades de Derecho, y suprimir las 2/3 partes de las materias de dogmática, de los distintos derechos civiles y cosas por el estilo, porque tanto da lo que digan los códigos, lo importante es qué tan bien argumentamos o qué tan justa es la solución a la que arribemos, pero para eso necesitamos tener, no sé, ética 1, 2 y 3 y justicia 1, 2 y 3 en vez de civil 1, 2 y 3, ¿no? O sea, me parece. Y por otro lado, ¿por qué pensás vos que esta discusión no se ha dado en la facultad de Derecho, por lo menos en la nuestra, ¿no? Se cambió el plan de estudio y se eligió suprimir introducción a la filosofía antes que incrementar la carga horaria en materias de este tipo. Bueno, mirá que esto es grabado, Marco, ¿eh? Bueno, la verdad que es muy interesante lo que propones. Yo coincido, vamos a la primera parte, ¿no? Yo coincido en que debería darse más contenido, y la verdad que yo nunca lo pensé tanto en la carrera de abogacía, que bueno, después de todo, no necesariamente está orientada a formar futuros magistrados, digamos, como en el ámbito del propio Poder Judicial, de gente que incluso ya es relatora o jueza, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me parece medio una especie de, no paradoja, pero me parece como, yo doy clases de ética judicial, muy breve, por otro lado duran poco los cursos, en la escuela, de hecho, no sé si algún alumno de aquí, no sé, de la escuela judicial del Consejo de la Magistratura de Tucumán, y cosa que me parece muy bien. De hecho, me parece que justamente fue un acto de quien lo propuso en su momento, fue un acto audaz y me parece que muy conducente en la dirección de lo que vos decís, como decís, no, está bien, no es solo formar técnicamente en el derecho a los jueces, sino formarlo también en ética judicial y en otras, digamos, qué sé yo, en otros aspectos que también ha tenido en cuenta la Escuela Judicial de Tucumán. Ahora, a mí me parece medio contrasentido que digamos, la propia institución judicial que tiene su centro de capacitación no dicte también eso, ¿no? Más allá de si lo hago yo o lo haga otra persona. O sea, gente que ya es juez, que ya toma decisiones, que por supuesto que hasta se debe angustiar cuando toma decisiones morales fuertes de las cuales no está muy seguro, y que no tiene herramientas, que se ha formado en la Facultad de Derecho, que vos mencionás, y que aparte no tuvo nada de eso, ¿no? Y que en la práctica, yo creo que por una cuestión de seguridad de psicológica, de sentirse seguro con su decisión y lo que fuere, realmente siente un poco lo que dice Guibert, como que intuye que es lo justo en el caso, ¿no? Y no se lo cuestiona demasiado, porque si se lo cuestionara sería bastante angustiante, digamos, ¿no? Lo única salvedad que yo haría, que no es una salvedad lo que has dicho, sino como una aclaración, es que
yo lo que me parece que hay que dar, por ejemplo, si uno da teorías de la justicia o ética judicial, dar varias posiciones, porque no es que yo diga, bueno, no, yo tengo la verdadera ética judicial, es esta, y esa es la que tienen que aplicar, que es lo que se tiende a pasar muchas veces en ámbitos, no particularmente en mi curso, pero sí en ámbitos donde, por ejemplo, el neoconstitucionalismo, que un poco bordeado aquí tácitamente, les dice a los jueces, no, bueno, no, esto es así, así, hay que aplicar esto y lo otro. Bueno, y eso es más como un adoctrinamiento, ¿no? Yo trataría de hacer ese borde delicado entre enseñar ética y ética judicial, por ejemplo, sin adoctrinar, digamos. O sea, más bien como decir, bueno, mire, si usted piensa esto es porque usted adhiere a esta posición y esto tiene esta ventaja, pero también esta crítica, y si, ¿no? Y lo mismo si adhiere a otra posición, etcétera, ¿no? Y bueno, respecto a la facultad, sí, a mí me parecería que debería haber un poco más de eso y ser un espacio, por otro lado, importante, ¿no? Porque ahorita los estudiantes por ahí también tienden a menospreciar espacios no estrictamente jurídicos, pero sí, a mí me parece que filosofía del derecho capaz que debería por lo menos un 1 y 2, ¿no? Y bueno, son temas realmente importantes, ¿no? Y no, ojo, no solo la filosofía, digo, la ética no es solo de la filosofía, puede venir también otro tipo de fuentes también, ¿no? Pero sí me parece importante, que tenés razón, la verdad, me parece que tenés razón en que habría que reforzar esas cuestiones que después hacen mucho a la práctica judicial y a la operación, a los operadores jurídicos en general, ¿no? Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Nico. Te aviso que si llega a pasar eso, todos se vuelven positivistas de la noche a la mañana. Vamos a continuar con las preguntas, pero quería pasar un aviso, me parece que en este momento es adecuado, que es un archivo que quiero compartir para que cada uno anote su nombre, apellido, email, para recibir luego allí el certificado de asistencia a la conferencia. La siguiente pregunta, comentario, sería de Daniel Gorra, que ha levantado la mano. Bien, una cosita, ahí veo que no es muy conveniente para mí, pero que hay como 3 o 4 mensajes con preguntas. Bueno, en algún momento los tratamos, me cuesta mucho hacer ambos roles, así que, bueno, después lo escuchamos a Daniel y después me pidió la palabra otra gente, en fin. Sí, disculpe un segundito, yo me voy a retirar porque tengo una clase, así que dolido me tengo que retirar de esta hermosa charla. Un gusto conocerlo, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, ¿no? Muchas gracias. Hola, Nico, buenas noches. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien. Bueno, Nico, yo la verdad no te va a sorprender si adhiero a todo lo que has dicho. Te sorprendería si dijera lo contrario. Perdón, para no perder la práctica, voy a mostrar, lo tengo en mano, un libro de Daniel, Neoconstitucionalismo, que lo tuve incluso presente en mi exposición, en el armado del PowerPoint, Daniel Gorra. Bueno, esto estaba preparado, parece. Bueno, Nico, gracias, siempre muy generoso. Nico, quería consultarte, recién dabas el ejemplo del interés superior del niño, como principio, yo también estoy de acuerdo con vos. Yo no hago derecho de familia, pero a mí me llama la atención cómo, con la frecuencia que se invoca este principio, y bueno, a mí me genera ciertas inquietudes en cuanto a su aplicación, su contenido, el interés de quién están hablando. Te quería consultar, Nico, no sé si tenés alguna opinión al respecto o has seguido de cerca, si pensás que, por ejemplo, en el caso de la perspectiva de género, cómo se está invocando en algunos fallos para argumentar, si no pensás que esto podría también generar ciertos problemas de vaguedad, como ocurre, por ejemplo, con el interés superior del niño. Perdón, me distraje un segundo, Daniel, y justo parece que ese era el meollo de la pregunta. Bien. No, consultarte si, así como recién dabas el ejemplo del interés superior del niño, pensás que la invocación de la perspectiva de género para argumentar y justificar algunas decisiones también puede generar algunos problemas metodológicos en cuanto desde el punto de vista interpretativo y argumentativo al momento de tomar una decisión. Y bueno, sí, claro, es un poco, podríamos decir algo similar, ¿no? Insisto, no tiene que ver con, yo por ejemplo,
me encanta la noción de interés superior del niño, simplemente me gustaría verla más precisada para que no se haga abuso de ella, ¿no? Sí, claro, conozco menos del tema de perspectiva de género desde un punto de vista jurídico, ¿no? Sí, del feminismo en general, pero sí, me parece que también se puede, es una noción que potencialmente que tiene su sentido histórico, social importante, y que uno no puede eludir, digamos, pero que a la vez también sí puede ser un peligro eventualmente si se quiere dictar sentencias simplemente en base al género del denunciado, denunciante. En fin, sí, también hay una cuestión ahí compleja, digamos, ¿no? Y que también, bueno, que trae efectivamente, puede llegar a traer algunos inconvenientes, ¿no? A mí, bueno, por dar un ejemplo que a mí me resultó significativo, pero más que nada que no es que me despierta enojo, sino más bien como cierta perplejidad. Me acuerdo que estaba en un curso con el doctor Alonso, y una de las, bueno, ya de posgrado, ¿no? Y una de las participantes, claro, él le preguntó, supongamos un caso, no sé, donde supongamos un hombre le tira, un varón le tira un cenicero y no le pega, supongamos, no sé, a su esposa, o bien si la esposa le tira el cenicero a un hombre y no le pega. La misma situación, digamos, y ella como que le parecía, defendió la idea de que a él sí lo condenaría y a ella no la condenaría. La verdad, a mí más que nada me sorprendió, al profesor también, por otro lado, y bueno, sí, son cuestiones que yo la verdad que no le he meditado demasiado. Parece que habría que sí, darle más importancia y repensar algunas cosas, y bueno, y también, como pasa con todo el derecho, el que a uno le gusta más o le gusta menos, en la medida de lo posible tratar de precisar para evitar abusos, ¿no? Y bueno, pero que tiene que ver con toda una perspectiva histórica, digamos, de compensación y otras cuestiones que sí son importantes tratar, digamos, ¿no? Disculpa que la respuesta sea así un poco no tan buena como quisiera, pero que la verdad que no es un tema que he pensado demasiado desde el punto de vista jurídico. Tenemos una pregunta de Natalia Sabadilker. Natalia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? En realidad lo que quería decir originariamente, después escuchando a todos los demás, ya quería meter la cuchara en relación a todo lo que dijeron en otros momentos. Bueno, por ejemplo, lo que dice Daniel, para mí hoy en día se está tomando como un problema importante esto de la corrección política, o sea, hasta dónde la corrección política, lo que es considerado políticamente correcto en un momento histórico determinado, como ser la perspectiva de género hoy en día, digamos, puede torcer, y la cuestión de ser acusado de, bueno, es como que digamos una decisión que puede ser tomada como discriminatoria en un momento determinado, como ser la decisión digamos, de no darle la tenencia. Bueno, es todo un problema, porque en realidad a lo mejor, bueno, por más políticamente incorrecto que suene, puede ser que el mayor interés del niño, bueno, que también obviamente es una cosa tan difusa que... pero bueno, creo que lo que apunta Daniel pasa por ahí, por el tema de que hoy en día la corrección política rige, digamos, tiene un peso muy importante en las decisiones. Bueno, eso. Después, bueno, en relación a lo que decía Marcos, me parece que el tema crucial en esto que dice de si tiene que haber una formación específica para tomar decisiones en la esfera moral, porque en última instancia estamos hablando de eso, de si, bueno, lo que nos importa en última instancia es tomar buenas decisiones en términos morales, hacer justicia. Bueno, el tema de si la moral tiene realmente un componente cognitivo, si puede ser entrenada de algún modo el razonamiento y la reflexión para la toma de decisiones morales, porque bueno, el problema que subyace siempre con la constitución del positivismo es el del relativismo, digamos, el de el criterio relativo que tiene, o sea, si hay algún límite a ese relativismo, si hay alguna posibilidad de considerar bueno, que hay algún tipo de cognición moral, que hay un cierto tipo de capacidad, digamos, digo cognitiva porque, bueno,
hace referencia a, bueno, si se puede razonar en términos morales, mejor o peor. O sea, creo que en el fondo todos consideramos que sí hay un componente cognitivo, que sí hay decisiones más racionales que otras, más fundamentadas que otras, pero el tema es, bueno, que es difícil de justificar eso, bueno, eso en relación a lo que dice Marcos. Y a ver, bueno, también en relación a lo que decía, creo, Fernando, me parece que, bueno, también me parece importante distinguir entre la ideologización del juez y la cuestión del interés partidario directo, o del interés personal, digamos, porque es como que son dos cosas distintas. Una cosa es adherir profundamente a una ideología determinada porque uno considera que eso es lo bueno, y otra cosa que también enturbia la cuestión es, bueno, lo que todos sabemos, digamos, los vínculos, los intereses de por medio, los vínculos del amiguismo, o digamos, y ahí en el caso de Bolsonaro, del juicio de Bolsonaro, bueno, no sé qué pesa más, digamos, porque no conozco el caso, bueno, si pesa más una ideología o una cuestión de intereses ahí. Pero bueno, lo que quería hablar originariamente, la pregunta original, tenía que ver con esto, que volviendo a una cuestión más técnica y menos interesante, con lo que primero plantearon en relación a la vaguedad de los términos. Yo creo que la vaguedad se aplica más al aspecto descriptivo que al aspecto valorativo, o sea, porque la vaguedad, o sea, un término vago es un término que no tiene una definición precisa, o sea, que no hay un criterio de demarcación preciso, y me parece que eso tiene más que ver con el aspecto descriptivo del término, mientras que lo valorativo, bueno, es más que vaguedad, o sea, la valoración no es lo mismo que, no es la definición de un término, la valoración es lo que uno percibe como correcto o incorrecto, o sea, como uno... entonces, no sé si el término vaguedad sería el más adecuado para hacer referencia a la valoración, sino que más bien se refiere para mí bueno, qué sé yo, bueno, si uno dice, bueno, pues, ¿qué entiendo por justicia? ¿Qué entiendo por dignidad? O sea, bueno, ¿cómo defino el término, digamos? Pero no sé si eso está, si por otro lado hay una cuestión valorativa, o sea, que esos términos obviamente son vagos, o sea, pero no lo veo, no sé si eso es distinguible de la valoración, no sé si se entiende. En todo caso, esa sería la pregunta. Y bueno, no sé bueno, voy a responder brevemente porque veo que hay varios que querían hablar. En realidad, la pregunta sería lo último nada más. A ver, yo creo que en el contexto del derecho ingresa como un término vago. Una cosa es una definición de justicia, que eso de hecho probablemente le reste vaguedad. Porque yo puedo decir, bueno, por justo voy a entender lo que es conforme a la ley. Bueno, eso no tiene mucho, tiene alguna vaguedad, pero no tanta. Pero si la idea es que, a ver, por ejemplo, cuando supongamos en una ley dice, en un plazo razonable de tiempo, ¿no? Razonable es una palabra que tiene parcialmente valorativa, ¿no? No digo que sea solo valorativa, porque excluye lo sentimental, supongamos, ¿no? En ese sentido tiene algún leve contenido descriptivo, pero cuando un plazo es razonable, ¿no? O sea, o cuando dice cosas así como, no se puede, digamos, qué sé yo, están prohibidas realizar distinciones arbitrarias entre las personas. Bueno, ¿cuándo una distinción es arbitraria, digamos? La verdad que ese ejemplo no es tan jurídico en mente, pero la palabra arbitrario sí aparece muchas veces en el derecho. En ese sentido, es vago desde el punto de vista del derecho, el que tiene que tomar una decisión. Entonces, para uno lo arbitrario será una cosa, para otro una decisión será razonable, para otro quizá no. Entonces, en ese sentido ingresan como términos vagos. En general, los términos que ingresan al derecho habitualmente no son en 100% valorativos, no son como justo, bueno, sino, por ejemplo, buen padre de familia, razonable, no sé, todo ser humano nace igual en dignidad, que esa es bastante, bueno, la dignidad tiene una vaguedad especial, digamos, por ser, en general, por ser entendida como una a priori, ¿no? En el sentido como kantiano, ¿no?
no tiene nada que ver con ninguna acción que alguien haga, digamos. Entonces no se correlaciona con nada empírico. Bueno, en fin, en ese sentido, me parece que no es correcto llamarlos vagos. No es que si yo hablara de valores a seca en una clase de ética, no diría, bueno, son vagos, pero como término, no los valores en sí, sino los términos valorativos, adolecen de imprecisión en el mismo sentido, pero más fuerte aún que los términos descriptivos. En ese sentido, ¿no? Son como modificadores de descriptivo. Por ejemplo, plazo es el descriptivo, digamos, un periodo de tiempo razonable, sería el adjetivo valorativo, y que da, o sea, plazo parece decir, bueno, será un mes, 2 meses, 3 meses, se cuentan feriados, no se cuentan feriados, qué sé yo, ¿no? Es como una noción que podría ser precisa, digamos, y mientras que razonable ya le quita todo, o sea, como decir, bueno, sí, 10 años, no, para nadie va a ser razonable 10 años, y 12 horas capaz que para nadie va a ser razonable porque es muy poco, pero después sí una semana, un mes, bueno, en ese sentido, y si se usa el término valorativo ahí en el sentido amplio, que incluye esos términos como más intermedios, que tienen algún dejo de descriptividad y algún dejo de no descriptividad, ¿no? Tenemos un par de preguntas acá en el chat, si no, o bien ninguna. Hay una que es la siguiente, de Steven Cañón Gómez. ¿Alguna recomendación para que el derecho sea cada vez más preciso? ¿Qué debería cumplir un sistema legal claro? Bueno, la verdad que no tengo otra que la que ya he mencionado al pasar, que tratemos de evitar los términos valorativos, sin por eso evitar los valores, porque creo que en un cierto sentido, o la mayoría de las, y a usar yo un término vago, la mayoría de las personas de bien, digamos, y los incluyo, queremos un derecho más justo, digamos, lo que no nos ponemos de acuerdo en qué cosa es la justicia, y aún si nos pusiéramos de acuerdo en cuál derecho sería más justo, en cómo aplicarlo, ¿no? En cuanto al margen de interpretación, de valoración, etc. Por eso yo no diría que hay que desmoralizarlo en el sentido fuerte, sino en el sentido débil de quitarle los términos valorativos, y precisar lo más posible para evitar el margen de discrecionalidad que, insisto, algunas veces nos va a gustar, otras veces nos va a horrorizar, y que me parece en términos generales que no es positivo. Y bueno, y que las leyes que efectivamente son precisas pero nos parecen injustas, reformarlas, digamos, modificarlas para que no lo sean, sin por eso negar que sean leyes, ¿no? La verdad que no tengo muchas más propuestas por ahora, al menos que más bien de lenguaje jurídico y de técnica legislativa. O si tengo alguna otra, son tan polémicas que prefiero no mencionarla al pasar, digamos, tendría que pensarla mejor, como lo podemos conversar por privado con Steven. Si les parece, tenemos los dos últimos comentarios y luego cerramos. No sé si hay alguno por ahí más puede levantar la mano, un último. Uno de los... Hugo Velázquez la palabra hace un rato también. Sí, le iba a dar la palabra a él, pero antes había una pregunta también en el chat, que podemos hacerla primero, que es si pensás que la ideología atenta gravemente contra la legitimidad judicial. Sí. Es que era un poco la habíamos un poco charlado. Es que depende de qué se entienda por ideología. En un sentido amplio, creo que todos tenemos ideología, en el sentido de que tenemos un sistema de creencias, valores, ideales sociales o políticos, y en un cierto sentido es inevitable. Ahora, lo que habitualmente llamamos ideología en el sentido ordinario es como una ideología un poco más extrema, es decir, una especie de respuesta integral para casi cualquier cuestión que surge, por lo menos en determinado terreno, religioso, político. Entonces, supongamos que sea una ideología, puede ser no sé, el anarquismo, el comunismo, el neoliberalismo. Entonces, como, no sé, uno entrevista a un neoliberal y sabe qué va a decir. Entrevista a un comunista y sabe, siempre va a pedir lo mismo uno, siempre va a exigir lo mismo el otro. Entonces, en esa versión fuerte de ideología, que ni siquiera tiene que ser tan extremista, sino una ideología como alguien que ya, digamos, decidió cuáles son las respuestas que tiene para todo, sí me parece que puede ser un problema para un juez, digamos. Y después las ideologías extremas, que ya no necesariamente son necesariamente las mismas, sino alguien que tiene poco matiz, digamos, para la especificidad. Por ejemplo, el juez trata con seres humanos, con personas, sus decisiones son muy relevantes, si alguien va a la cárcel, si no va a la cárcel, si se va a tomar parte de su sueldo, si
si va a poder visitar o no a su hija, o qué sé yo, son decisiones muy importantes. Me parece que todo lo que es matices debe ser importante. A mí, por ejemplo, me preocupa a veces en los casos penales, donde, por ejemplo, una persona que está ya privada de libertad y por el tiempo de cumplimiento de la condena se le podrían otorgar ciertos permisos, pero por ejemplo, está condenado por violación, por delitos así importantes, y hay en las cárceles personas que le hacen, especialistas, digamos, que le hacen entrevistas psicológicas y ven si ha sentido, qué sé yo, si siente algo de culpa, si de alguna manera le ven que tiene todavía resuelto ciertos impulsos y que volvería a violar. Y muchos jueces de ejecución de sentencias que directamente ignoran y dicen, como actúan por ideología en ese sentido, dicen, siempre le dan el permiso, nunca le dan el permiso, no tiene ningún matiz a las cuestiones, digamos, del caso especialmente, digamos, y por un lado, que hubo muchos ejemplos muy feos, digamos, en las historias recientes, ¿no? De gente que salió por un día y ya ese día volvió a violar y que los informes psicológicos sugerían eso, y el juez le pareció que eso no es vinculante y quiere mostrar que él tiene el poder, ¿no? Y me parece preocupante en ese sentido que alguien, yo no era una cuestión por un lado de ideología medio extrema y por otro lado también de carácter, de soberbia, de pensar que no tiene nada para aprender de los casos particulares o de otras especialidades que no son de derecho. Por eso digo, hay cuestiones de ideología que me parecen preocupantes y cuestiones de carácter incluso me parecen preocupantes. Que esto tiene más que ver con la ética de las virtudes, qué sé yo, ¿no? Por supuesto, difícil de aplicar, ¿no? En casos como estos, pero que tiene un poco que ver con eso. Bueno, eso es un poco por ahora lo que yo diría, en qué sentido es peligroso, digamos. Después, en otro sentido, bueno, no sé si es peligroso o no, pero no se puede evitar en algún sentido, ¿no? Tenemos una pregunta que sería la última de Hugo Velázquez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la excelente conferencia, Nico. Excelente, como siempre, muy clara, con muchos ejemplos, muchas preguntas. Así que lo mío sería más bien un poco teórico, mi pregunta. Me llamó la atención una parte en la que vos dijiste como que dejo de lado la interpretación, que digamos el trabajo fundamental si uno quiere aplicar el derecho, ¿no? O sea, el trabajo hermenéutico. Se me escucha bien ahí, ¿verdad? Porque... Sí. Hay un par de palabras que no entendí, pero en general sí. Claro, mi pregunta es, que vos pasaste la valoración saltando la interpretación, y la interpretación creo yo que el trabajo hermenéutico es como el paso indispensable para aplicar el derecho, o sea, previo. Y yo te quería preguntar si vos consideras que la interpretación, dijiste como que no es exactamente igual lo mismo la interpretación que la valoración, y hay muchos autores que sostienen que toda interpretación supone una valoración, o que en última instancia es una valoración definitiva. Y tanto ius naturalista como ius positivista, porque si bien capaz que un ius naturalista o un post-positivista diría la interpretación es correcta, entonces hay una valoración ahí, solo que va a ser objetiva en algún sentido, y quizá el positivista diría, no, bueno, hay una preferencia, yo prefiero esta interpretación a otra, y digo, es una interpretación preferible a otra, y eso va a lo valorativo. Entonces, como que toda interpretación presupone una valoración o es una valoración. Yo quería preguntarte, vos, ¿qué opinas sobre esto? Si hay alguna diferencia, para vos son lo mismo, etcétera. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, un gusto escucharte como siempre. La verdad que en el sentido que yo le doy, digamos, a los términos, que obviamente es una cuestión relativamente arbitraria, ¿no? Se lo puede usar distinto. Yo la interpretación le doy un sentido bastante más amplio que la valoración, porque le encuentro aspectos, efectivamente, la valoración entraría dentro de la interpretación, pero a su vez yo creo que hay aspectos cognitivos de la interpretación que no son necesariamente valorativos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la interpretación no solo hay en el derecho, hay en todos lados. Yo, si entendí tu pregunta, de alguna manera te interpreté y simplemente traté de, y creo que
a ver si lo que te respondo es más o menos lo que me preguntaste, aunque no esté conforme a la respuesta, pues, te interpreté bien, o sea que puede haber interpretación correcta o incorrecta en un sentido cognitivo básico. Por ejemplo, capaz que escuché una palabra que vos dijiste y la escuché mal, entonces se puede decir que te contesto como si fuera otra cosa y esa interpretación es incorrecta, digamos, ¿no? O sea, que hay aspectos cognitivos, no cognitivos quizá al estilo tradicional de la ciencia, digamos, pero que no cualquier interpretación es válida. O sea, capaz que hay cuestiones donde justamente aparecen términos vagos, entonces donde hay son posibles dos interpretaciones, por ejemplo, o tres, pero supongamos, para simplificar dos y una, la interpretación restrictiva, supongamos el término árbol, ¿se acuerdan que hemos usado? La interpretación restrictiva del término árbol o la interpretación amplia del término árbol. En la amplia incluye planta, incluye lo que sea, en la restrictiva no tiene que ser técnicamente árbol, supongamos, o una más literal y una un poquito menos literal. Entonces, pero son actos cognitivos, es cierto que no hay necesariamente una correcta en ese sentido ahí, pero son actos cognitivos, y después la valoración, al menos como yo la estoy usando, y como la entiendo habitualmente, ya es el acto, digamos, de aplicar un valor, ¿no? Y de ahí también uno podría decir, que no es mi caso, esa aplicación de un valor es algo objetivo, yo no creo, pero efectivamente los naturalistas habitualmente tienden a decir eso, y otra que dice que no, que es otro tipo de, digamos, hay otro tipo de cuestiones que se ponen en juego ahí que no son meramente cognitivas, sino en algún punto hasta sentimentales o de actitud aprobatoria o desaprobatoria. Y en ese sentido, claro, yo no le doy a valoración un sentido tan amplio como le dan los que sostienen lo que vos decís, ¿no? Bueno, simplemente una cuestión de uso de términos, ¿no? Por ahí capaz que las posiciones son conmensurables y simplemente usamos terminología diferente, ¿no? Yo a valoración le doy un sentido más, no necesariamente moral, porque también contemplo valores no morales, ¿no? Pero cuando digo, tal película es bella, digamos, es una valoración para mí, pero tiene un sentido más específico, digamos, al menos en el uso que yo le doy a la expresión, ¿no? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que estaban más o menos todos los que se habían anotado para preguntar, pudieron participar. Y bueno, reitero también el agradecimiento al conferencista y el recordatorio de completar el archivo que envié para el certificado de asistencia. Y la invitación para participar en los futuros encuentros de este ciclo de conferencias que todavía no están especificados, pero que van a ser difundidos a su debido tiempo por el Departamento de Filosofía. Es aproximadamente una periodicidad mensual que tenemos, así que no hay alguno agendado próximo. Así que bueno, nuevamente eso, gracias a todos por la participación, especialmente obviamente a Nicolás. Sí, te dejo la palabra, obviamente. Creo que son tres, ¿no? Pero muy breve. Una, muchísimas gracias a ustedes. Otra, contarle que Andrés Crelier, que es doctor en filosofía e investigador de CONICET, que era la persona que figura ahí como filosofía y que estaba hablando, pero él, créame, no es la filosofía, es solo una persona. No. Andrés Crelier va a dar una conferencia próximamente también para el Instituto de Epistemología de la Universidad Nacional de Tucumán, y va a ser seguramente muy buena. Y bueno, y nada, que si no es moleste, yo te mando ese texto que iba a leer, que es breve, cosa que cuando vos le mandes el certificado, si querés lo mandás también. Muy buena idea, me parece muy buena idea enviarlo junto con los certificados de asistencia, el texto que nos quedamos con... Bueno, incorporan el currículum, se equivocan y no incorporan el currículum al texto y leen el certificado. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, ¿no? Y a Andrés. Bueno, muchísimas gracias nuevamente entonces a todos y nos veremos, si Dios quiere, en el próximo encuentro.